The law of practice. La ley de la práctica. Voy a repetir eso, la ley de la práctica. La ley de la práctica dice que es imposible en este universo, yo no sé sobre otros universos, pero sí sé sobre este. En este universo que nosotros nos encontramos es imposible hacer algo una y otra vez, practicarlo de la misma manera cada vez y que no se vuelva uno mejor. Es imposible. Piensen en eso, no se puede. Incluso si uno quisiera, no puede. Uno no puede evitar volverse mejor. Uno tiene que hacerlo de la misma manera cada vez, hay que practicarlo de la misma manera cada vez, hay que hacerlo igual, pero es imposible en este universo no volverse mejor. Tú simplemente tienes que asegurarte que tú no permitas que tu cuenta, que es una mentirosa al principio, tu cuenta te miente. Tienes que asegurarte que tú no permitas que el mentiroso te gane. Aquí es donde entra la fe en existencia. Tú tienes que mirar más allá de la realidad actual. Esto es lo que fue el periodo más oscuro de mi vida. Yo sabía que yo tenía algo. Yo sabía que yo había encontrado lo mejor para mi vida. Yo sabía que yo me estaba volviendo mejor, pero yo no tenía ninguna evidencia de que lo que yo sabía de hecho era real. Yo no tenía ninguna evidencia para mostrarle a mis padres. Yo no tenía ninguna evidencia para mostrarle al mundo que yo había elegido correctamente. Y esta falta de evidencia duró durante años para mí. Yo lo sabía en mi corazón, pero no podría mostrárselo al mundo. Y es algo que es muy frustrante, es solitario. Es solitario como un berraco. ¿Me entienden? Y permítanme decirles lo siguiente. Nadie los entenderá. Ellos quizá finjan como si lo hicieran, pero no lo harán. Nadie. Nadie puede entenderlos. De hecho, una porción de lo que hace que este camino sea tan especial, porque solamente estás tú. Y en este camino tú tienes que enfrentar quién eres. Tienes que dejar a un lado el ego hasta el punto en el cual tú puedas ver lo feo que eres. Tienes que observarte en un espejo sin los filtros, sin la negación. Tienes que dejar todo eso. Tengo que tienes que decir lo que dices que vas a hacer. Tienes que ver el hecho de que tú no eres un hombre de tu palabra o una mujer de tu palabra. Y tienes que empezar a tomar los pasos para convertirte en eso. Nadie puede ayudarte a ti a hacer cosas como esas. Nadie puede ayudarlos a ustedes a mejorar su hombría, su fuerza, su humanidad, su disciplina. Estas son cosas que uno hace solo en la oscuridad. Y mientras ustedes están operando sobre sí mismos a oscuras, nadie los entiende. Nadie puede ver el trabajo que está siendo llevado a cabo en la oscuridad. No hay ninguna evidencia para el mundo de que un milagro está sucediendo. ¿Quién puede ver la semilla debajo de la tierra creciendo hacia abajo primero? ¿Acaso una semilla no crece hacia abajo primero en la tierra? ¿Acaso no está a oscuras? ¿Y acaso no crece hacia abajo primero? ¿Acaso no hay raíces que salen hacia abajo primero y luego suben? Tengo eso correcto, ¿cierto? Un árbol que es plantado baja primero. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ustedes no deberían
bajar primero. ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que ustedes están eximidos antes de que suban? Si todo lo demás en la naturaleza viene de la oscuridad primero, ¿cierto? Tenemos un hijo que está en la oscuridad del vientre de su madre, sin que el resto del mundo pueda verlo durante un periodo de tiempo. Ninguna evidencia de que un milagro está sucediendo dentro, ¿cierto? Todo nace de la oscuridad primero. Si ustedes vuelven y observan cosas a través de el lente de la cristianidad o la religión, ¿cuál es lo primero que se dice en la Biblia? ¿Saben ustedes? ¿Qué es las primeras palabras? ¿Cuáles son las primeras palabras? Soy el único que fue a la iglesia. Al principio, ¿había qué? Había oscuridad. ¿Qué? Se supone que debe ser oscuro al principio. ¿O crees que eres especial? ¿En tu inicio debería ser luz? No, no, no. Permitan que haya luz. Que se haga la luz viene después. La oscuridad viene primero. Es lo más oscuro antes de amanecer, ¿no? Y no es de otra manera. Dios los ayude si obtienen luz primero. Dios los ayude si ustedes obtienen luz primero. Rezo por ustedes. Es lo menos natural, porque cuando ustedes obtienen lo que se supone que no deben tener en este universo, Dios mío, será mejor que se preparen. Porque eso tiene que ser corregido y yo les prometo que será corregido de forma tan agresiva que ustedes desearían que esa luz nunca hubiera llegado a sus vidas. Observen lo que los ganadores de la lotería viven. ¿Mm? Observen lo que sucede con ellos. Ahora, yo estaba hablando de esto más temprano. Uno crece a partir de la oscuridad, uno crece a partir de sus pérdidas. Sus ganancias futuras están con ustedes en este momento. Se están escondiendo dentro de tus pérdidas actuales. Tú estás allá afuera buscando las operaciones ganadoras en la nada, cuando de hecho están contigo dentro de tus operaciones perdedoras. Tú tienes que abrirlas y tienes que sacar tus ganancias futuras. ¿Entiendes esto? Están contigo en este momento. Tu futuro está contigo en este momento. No está en el mercado, está contigo. Dentro de tus operaciones, dentro de tus pérdidas, dentro de la oscuridad. Mark, sí, tú tienes la habilidad de borrar tu déficit. Tienes que hablar con la oficina sobre eso. Eh, ch, 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 ch. Gracias, Narendra. Agradezco mucho eso. Saben ustedes que tengo un podcast en todos los canales de podcast, ¿cierto? Donde sea que haya podcast, Spotify, Apple, Google. ¿No lo sabías? Wow. Deben escuchar eso cuando están en el carro, cuando estén trotando, cuando estén haciendo ejercicios, cuando se vayan a dormir. Llévenme a la cama con ustedes y bueno, en un buen sentido. No hay nada de malo con eso. Y simplemente busquen Oliver Vélez en vivo o Live Trading Talk Oliver Vélez
En cualquier plataforma lo van a encontrar.